Pues voy a comenzar por el final, lo que sería el final. El final sería hacer ver cómo Teresa de Jesús no es una santa más del santoral, sino que para mí, y creo que para la Iglesia, después de la Virgen María, no hay otra mujer tan importante en la Iglesia. ¿Es mucho decir? Pues bueno, quizá se pueda comprobar que así es, que no ha habido otra santa tan importante en la Iglesia ni tan influyente como lo es y sigue siendo Teresa de Jesús. ¿A qué viene esta afirmación? Pues en principio ustedes recordarán que en la Iglesia hay unos santos que se llaman doctores de la Iglesia, número muy reducido. En 20 siglos no llega a 30 el número de los que llevan el calificativo de doctores de la Iglesia. Mujeres no lo tenía ninguno, hasta que llegó Teresa y tuvieron que romper con el esquema. Desde años atrás se comenzó a proponer a Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Y había dos palabras latinas que automáticamente lo eliminaban. Ostad sesus. No puede ser doctora de la Iglesia porque es mujer. Así de sencillo. ¿Y por qué no podía ser una mujer doctora de la Iglesia? Pues por unas palabras de San Pablo en la carta a Timoteo, que dice: la mujer que escuche la enseñanza, quieta y con docilidad. A la mujer no la consiento enseñar ni imponerse a los hombres. Le corresponde estar quieta porque Dios formó primero a Adán y luego a Eva. Además, a Adán no le engañaron. Fue la mujer la que se dejó engañar y cometió la transgresión. Estas palabras de San Pablo, es palabra de Dios, es palabra inspirada, pues impedía que una mujer pudiera enseñar. Claramente lo prohíbe el apóstol. Pero claro está, las pruebas eran evidentes. No se podía decir que Teresa de Jesús no enseñara a la Iglesia porque lo estaba haciendo. Y desde que Teresa se dio a conocer, resulta que todos los grandes santos, especialmente los espirituales, todos han bebido de su doctrina. Hay dos que se destacaron fundamentalmente, que son dos doctores de la Iglesia que resultan ser discípulos de Teresa de Jesús. San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, y San Alfonso María de Ligorio. Ambos escribieron obras expresamente basadas en los escritos y en la doctrina de Teresa de Jesús. Así es que, rompiendo con toda la tradición, el 27 de septiembre de 1970, Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. Los italianos querían incluir también a Santa Catalina de Siena, otra santa muy importante, pero más por lo que influyó en eliminar el destierro de Aviñón que por su doctrina. Realmente su doctrina está reducida a una obra que se llaman Los Diálogos, no es tan importante como doctrina. Entonces, incluso al Papa le quisieron presionar que hiciera a las dos el mismo día. Dice, por ahí sí que no paso. Primero, Teresa de Jesús, porque la que realmente merece ese título con todas las consecuencias. Después ya saben que hicieron a Catalina de Siena, después hicieron a Santa Teresita de Jesús y últimamente a Santa Hildegarda. Ya hay 4 doctoras de la Iglesia, pero la que logró romper con la tradición fue Teresa de Jesús. Bien, pues ahora vamos a ver un poco quién fue Teresa de Jesús. Yo no voy a comenzar a dar datos de que si nació el 28 de marzo del 1515, etcétera, sino va a haber
una proyección de lo que fue esta mujer. Y creo que para que lo puedan entender, yo voy a poner primero la figura de San Pablo. Miren por cuánto San Pablo, que habla de que las mujeres no pueden enseñar, ahora va a encontrarse con una mujer que prácticamente siguió los mismos pasos que Pablo. Vamos a ver, porque de Pablo conocen más que de Teresa de Jesús, con toda seguridad. En la vida de San Pablo, vayan dándose cuenta de estas etapas. Tiene una primera etapa, antes de Damasco, del camino de Damasco. ¿Cómo era Pablo? Pues era un hombre bueno, honesto, honrado, muy bien preparado, fariseo, defensor de la ley, amaba a Dios, cumplía con todas las normas, tenía un conocimiento del Dios de los judíos, del Dios del Antiguo Testamento. Era un hombre honesto. Pero, ¿cuándo cambia Pablo? Cuando tiene un encuentro con Cristo camino de Damasco. Nos lo narran los Hechos de los Apóstoles, sabemos perfectamente lo que sucedió, cómo le derribó, cómo cayó, cómo quedó ciego, cómo tuvo un encuentro tremendo con Cristo. Y desde ese momento Pablo va a cambiar. No va a ser el mismo. Ha sido ese encuentro con Cristo el que le ha transformado. No es que fuera malo, pero su verdadera conversión es ese momento del encuentro con Cristo camino de Damasco. Esa sería la segunda etapa o el segundo momento. Tercer momento. ¿Qué hace San Pablo cuando tiene ese tremendo encuentro con Cristo? Esta etapa es importante que se den cuenta de lo que sucedió, porque normalmente tenemos la idea de que se convirtió e inmediatamente comenzó a predicar, etc. Pues no. Pablo, una vez que ha tenido ese encuentro con Cristo, se retira al desierto. Y es en el desierto donde tiene una tremenda experiencia de Cristo. Y es ahí en el desierto donde él recibe directamente de Cristo el Evangelio. De forma y manera que Pablo, que no ha conocido personalmente a Cristo, y apóstol tiene que ser aquel que ha conocido a Cristo en vida y puede dar testimonio de que murió y resucitó, Pablo se convierte en apóstol por esa tremenda experiencia y por ese modo de enseñarle Cristo directamente el Evangelio. De forma y manera que nos va a decir: cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los paganos, no consulté con nadie de carne y hueso, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que inmediatamente salí para Arabia, de donde volví otra vez a Damasco. Después, 3 años más tarde, es decir, recibe ese encuentro con Cristo, se va al desierto. 3 años más tarde subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Él recibe directamente el mensaje, el Evangelio de Cristo. ¿Y dónde lo recibe? En la soledad, en el desierto. Es ahí donde se le manifiesta plenamente Cristo. ¿Qué le pasa a Pablo? Otra etapa de su vida. Cuando se encuentra con Cristo, ¿qué es lo que desea? Morir para encontrarse con Cristo. ¿Por qué? Pues porque ha experimentado, ha conocido directamente lo que es la gloria, lo que es el cielo, lo que es la felicidad. Él dice que si estuvo en el tercer cielo, que no sabe cómo poder describir aquello. Ha tenido una experiencia tal que lo que quiere San Pablo ahora es morir. Conforme a mi constante esperanza, dice, de nada me avergonzaré. Antes, con entera libertad, como siempre, también ahora Cristo será glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y aunque el vivir en la carne es para mí fruto de apostolado,
todavía no sé qué elegir. Por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Por otro, quisiera permanecer en la carne, que es más necesario para vosotros. Así es que ese encuentro le ha llevado al deseo de morir para disfrutar definitivamente de Cristo, de la gloria. Pero viene que Cristo no le había llamado ni había hecho esa obra tan maravillosa en Pablo para decir, pues qué bien, ven a gozar de mí, sino que le ha ido preparando para una misión. ¿Cuál es la misión? Pues justamente ahí comienza Pablo a darse cuenta de que el Señor ha hecho su obra para convertirle en apóstol, en anunciador, en comunicador de la buena noticia. Y así exclamará él: por el momento estoy firmemente persuadido de que me quedaré y permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, a fin de que vuestra gloria en Cristo crezca por mí con mi segunda ida a vosotros. Pablo se da cuenta de que el Señor le ha elegido para anunciar el Evangelio. Y ya ven que cuando ahora hablamos, como dice el apóstol, resulta que nos referimos nada menos que a Pablo, porque es el que más se distinguió, con más valentía lo hizo, el anuncio de la buena noticia. Y el que más viajó, el que nunca se cansó de ir a anunciar y proclamar la buena noticia. Y dentro de esa proclamación tiene como dos etapas: la de los viajes apostólicos, que todos van a conocer, veo que tienen además un curso de Sagrada Escritura, que van a hablar de los viajes de San Pablo, donde lo que va haciendo es fundar comunidades. No se va de una población sin antes crear una comunidad de los nuevos creyentes. Y con eso termino la última etapa de Pablo. Después de fundar y predicar y anunciar la buena noticia directamente, la última etapa de Pablo es escribir cartas a esas comunidades en las que no podía estar, en las que quería que se mantuviera la fe, cartas de aliento, de ánimo, para que mantuvieran la fe. Quedan claras estas etapas en la vida de San Pablo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto se da casi al pie de la letra en la vida de Santa Teresa. Tendremos que ir en algunas etapas muy deprisa para que nos dé tiempo, ¿no? La primera etapa, decimos que San Pablo es antes del encuentro con Cristo definitivo que le transforma. Pues en Teresa de Jesús hubo una larga etapa que podemos decir no ha llegado ese encuentro definitivo con Cristo. No es que Teresa de Jesús fuera una mala persona, ni mucho menos, ya quisiéramos nosotros ser como ella era antes de ese cambio trascendental y radical. Comienzan su vida y van a ver que de pequeña era sumamente buena, rezaba, quiso ir al martirio cuando tenía nada más que unos 7 años, muere su madre, se encomienda a la Virgen, etcétera, etcétera. Es decir, era una muchacha bonita, simpática, alegre, religiosa. En torno a los 16 años tiene una pequeña crisis porque entraron los primos en sus casas, se enamoró de un primo, su padre dice así: para evitar esto la meto interna en unas religiosas, en las agustinas. Allí fue otra vez, dice ella, que cambió, que se dio cuenta de la verdad de cuando al principio comenzó a las religiosas a pedirlas que el Señor la mostrase su vocación, porque se hizo mucha amistad con una de ellas, María Briceño, y la comenzó a decir: bueno, pues me gustaría que rogaran por mí para que Dios me manifestara cuál es su voluntad, pero que la voluntad de Dios sea que yo no sea monja. Esa era la condición que ella ponía cuando pedía que el Señor se la manifestara, para que vean cómo estamos. Pero no, los caminos del Señor son distintos, y cuando tenía 20 años, si nació en el 15, en el 35, el día de Ánimas, rompiendo con todo, sabiendo que su padre no la dejaba ir
a las religiosas, se fue al monasterio de la Encarnación, más por miedo a condenarse, por buscar la salvación, que por amar y dedicarse por entero a Cristo. Ahí tiene una serie de años en que vive una vida religiosa más o menos normal y corriente. Era un monasterio de muchísimas religiosas, no era una observancia estricta, allí había diferencias de clases dentro de la misma comunidad, las había que eran pudientes y vivían bien, había muchas religiosas muy pobres que no tenían recursos, entonces la superiora para tener recursos permitía que hablaran con la gente de fuera, que fueran a visitar gente noble y pudiente, y Teresa, como era de las más simpáticas, la misma priora la lanzaba a que fuera a hablar con estas personas para que dejaran donativos. Y quieras que no, pues todo esto la distraía de su entrega al Señor. Y llegó un momento en que se planteó seriamente, ¿qué estoy haciendo? Yo voy a la oración y le digo al Señor que le quiero, que le amo. Voy luego al locutorio, vienen estos jóvenes y les digo lo mismo, que les quiero, que les amo, que todo mi corazón es para Él. Y dice, pero aquí esto no se puede tolerar. ¿Cómo voy a decir a Dios y a esta gente que les quiero? Entonces la entró una, pudiéramos decir, crisis. ¿Por qué creen ustedes que optó? ¿Por la oración o por las visitas? Pues por las visitas. Y se hizo esta reflexión. En este monasterio hay muchas religiosas. Las hay mucho mejores que yo, más santas. Y estas no se preocupan como yo de tener oración en silencio. Van al coro, rezan muy bien, no entendiendo nada, puesto que el rezo era en latín y no entendían el latín, pero lo hacían muy bien, muy solemne y eran muy buenas. Entonces ella optó por hacer lo de las demás, olvidarse de la oración y dedicarse a lo que estaba dedicándose. Pero aquí viene la acción del Señor y va a venir el segundo momento, el encuentro con Cristo. Ya ven que el de San Pablo fue fulminante, ¿no? El de Teresa no vamos a decir que fuera tan fulminante, pero también fue muy significativo. Tiene como 3 momentos, pero casi todos sucesivos e inmediatos. Lo primero es la visión de Cristo. Lo dice en Vidas 7:6. Estando con una persona, bien al principio de conocerla, quiso el Señor darme a entender que no me convenían aquellas amistades y avisarme y darme luz en tan gran ceguedad. Se me representó Cristo delante con mucho rigor, dándome a entender lo que de aquello le pesaba. Le vi con los ojos del alma más claramente que lo pudiera ver con los del cuerpo, y me quedó tan imprimido que hace esto más de 26 años, cuando escribe la vida, y me parece lo tengo presente. Yo quedé muy espantada y turbada y no quería ver más a con quien estaba. Fíjense que es un encuentro fulminante. Comienza a consultarlo con los confesores, habla de lo que le ha pasado y los confesores la comienzan a preguntar, ¿y cómo era Cristo? ¿Cómo le viste? ¿Pero le viste corporalmente? No, yo con los ojos no le he visto. No, pero lo he visto con el Espíritu. Anda, estos son imaginaciones, eso son tonterías, ni te preocupes. Eso no es Cristo. ¿Qué se te va a parecer Cristo? ¿Qué te va a decir Cristo? Y entonces ella, pues más o menos, dice, bueno, pues será una imaginación, si lo dicen los confesores. Pero a los pocos días le pasa lo siguiente. Estando otra vez con la misma persona, vimos venir hacia nosotros, y otras personas que estaban allí también lo vieron, una cosa a manera de sapo grande, con mucha más ligereza que ellos suelen andar. De la parte que él vino, no puedo yo entender pudiese haber semejante sabandija en mitad del día,
ni nunca la ha habido. Y la operación que hizo en mí, me parece, no era sin misterio. Y tampoco esto se me olvidó jamás. Oh grandeza de Dios, y con cuánto cuidado y piedad me estabais avisando de todas maneras, y qué poco me aprovechó a mí. Segunda llamada de atención, ¿no? La tercera, miren qué casualidad, no es ninguna visión externa, pero fue la definitiva. Se encontró, nos dice, con un Cristo muy llagado. Lo narra así. Me acaeció que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se me había buscado para cierta fiesta que se hacía en la casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que el mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía, y me arrojé cabel con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Me parece, le dije entonces, que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto, me aprovechó, porque fui mucho mejorando desde entonces. Era una imagen, pero en ese momento es cuando ella se da cuenta que Cristo estaba así por ella. Esas llagas eran por culpa de ella. Era ella la causante de que Cristo estuviera así llagado. Y claro, eso la movió más que todo lo que había visto imaginariamente. Y desde ahí prometió, como dice, no levantarse si no cambiaba. Y efectivamente cambió. ¿Qué hizo Pablo cuando se encontró con Cristo de verdad? Se fue al desierto, ¿verdad? Pues ¿qué hace ahora Teresa? Se retira a la soledad. Ya no vale que le digan que haga lo que los demás, que se está portando bien, no. A ella el Señor le está pidiendo oración, le está pidiendo soledad, y rompió radicalmente con todo tipo de comunicaciones externas. Y dentro de la Encarnación, no se fue fuera, sino dentro de la Encarnación, comenzó a vivir en soledad y en oración. Es lo que hizo Pablo, es lo que hace ella. ¿Dónde se le manifestó verdaderamente Cristo a Pablo? ¿Dónde le enseñó el Evangelio? Justamente en el desierto, en la soledad. ¿Qué va a pasar con Teresa de Jesús? Que es ahí, en esa soledad, donde se va a encontrar de verdad con Jesús. En esa soledad comienza inicialmente por la oración en silencio. Esto era para hablar 1 o 2 horas acerca de lo que ella dice de la oración, el camino de la oración, por qué ella la cambió la oración y por qué quiere que los demás lo hagan. Comenzó por la oración apoyándose en libros, basándose en las lecturas de las vidas de Cristo, Flor Santorum, algunos libros devotos, como la subida del Monte Sión de Laredo, el tercer abecedario de Osuna, etc. La estaba sirviendo y la estaban acercando a Dios. Pero miren por cuánto. Cuando más animada estaba, más ilusionada con esas meditaciones, esas reflexiones que la iban ayudando tanto los libros, viene el inquisidor mayor Fernando Valdés y prohíbe los libros escritos en romance, es decir, en español, y dejó solamente los libros en latín. Era tanto como decirla, se acabaron los libros. Si te servían, se acabó la ayuda. Entonces viene y nos dice ella, cuando se me quitaron los libros de romance, que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algunos me daba recreación leerlos, y yo no podía ya por dejarlos en latín. Entonces me dijo el Señor,
no tengas pena, que yo te daré libro vivo. No tengas pena, que yo te daré libro vivo. Yo no podía entender por qué se me había dicho esto, porque aún no tenía visiones. Después, desde a bien pocos días, lo entendí muy bien, porque he tenido en tanto en qué pensar y recogerme en lo que veía presente, ya ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras, que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. ¿Quién se ha convertido en el instructor de Teresa? ¿Los libros? No, es Cristo directamente. Yo te daré libro vivo. Cristo se ha convertido para ella en libro vivo. La transformación de Teresa es radical. A partir de ese momento comienzan visiones, comienzan gracias muy especiales que realmente la transforman. Es otra Teresa. ¿Qué le pasó, decíamos, a San Pablo cuando se encontró con Cristo? Que su deseo fue morir cuanto antes para encontrarse con Cristo. ¿Qué le va a pasar a Teresa? Pues lo mismo que a Pablo. La va a venir la tensión escatológica, el deseo de morir y morir cuanto antes para encontrarse con Cristo. El vivo yo, mas no yo, pues es Cristo quien vive en mí, de San Pablo, tiene una traducción muy perfecta y muy al pie de la letra en esa poesía de Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Antes de decir la poesía, les voy a dar una cita para que vean que ella tampoco era ajena a esto, de lo que le cuidó San Pablo, que podría ser lo de ella. En el libro del Camino de Perfección dice: quiero decir algo para darme mejor a entender. Da un gran deseo de verse ya con Dios y desatado de esta cárcel como lo tenía San Pablo. Le cita expresamente: pena por tal causa, y que debe en sí ser muy gustosa. No será menester poca mortificación para atacarla, y del todo no podrá. O sea, va a tener que hacerse fuerza ante ese deseo, como San Pablo, de morir para que no suceda la muerte. Bueno, pues ahora vemos lo que dice en esa poesía del vivo sin vivir en mí. Lo conocen, pero lo recuerdan, que es muy bonito. Los santos místicos, no sé, porque ellos de por sí no eran poetas, no sé por qué terminan siendo poetas. Teresa no es tan buena como Juan de la Cruz, pero el contenido de la poesía de Teresa es hermoso, bello en sí mismo. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero. Aquesta divina unión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga do no se goza al Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Me paso algunas estrofas y termino con la última. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a Él solo es al que quiero, que muero porque no muero. Yo creo que lo está expresando claramente lo que la está pasando. Si leen el capítulo 29 de la vida, ahí van a encontrar una serie de manifestaciones tremendas y ese deseo, y habla de las transverberaciones, de cómo incluso veía un ángel que con un dardo de fuego le atravesaba el corazón y se encendía de amor, un dolor terrible, insoportable, pero a la vez un deseo de que eso jamás pasara, un deseo de morir. Ese capítulo es para leerle, para ver cómo fue el ansia de morir de Teresa de Jesús. Y piensen que sabe lo que era la muerte. Ustedes saben que de joven tuvo una experiencia de muerte, ¿no? Estando en la Encarnación, la entró una enfermedad que no sabían qué, fueron a todos los médicos, a todas las curanderas, a todo lo habido y por haber, y llegó un 15 de agosto y prácticamente en casa de don Alonso, que había salido para curas y demás, quedó como muerta. Y estuvo 3 días sin ningún signo de vida. Solo al tercer día dice que pudo mover, y no la enterraron porque su padre se empeñó en que su hija no la enterraban, que su hija estaba viva, pero no había ningún signo. Ella después describe cómo se encontró con cera en los ojos, le habían abierto la sepultura, celebraron los funerales, la misa de entierro, todo lo habían celebrado, y cuando volvió en sí, habla de cómo tenía todo el cuerpo destrozado, la lengua machacada, no podía moverse, unos dolores insoportables, etcétera, etcétera. O sea que tiene una experiencia de muerte, ¿no? Y miren por cuánto, a pesar de esa experiencia, está deseando la muerte. Y ahora, la mayor tragedia de ella es que justamente no puede morir si no es matándose. Y claro, matarse es pecado. Luego ya no puede conseguir su meta. Entonces tiene una verdadera tragedia. Vamos a ver una descripción que nos hace en una de las cuentas de conciencia, dando a un confesor descripción de cómo se desarrollaba su vida espiritual. En esa cuenta de conciencia le dice: la manera de proceder en la oración que ahora tengo es la presente. Pocas veces son las que estando en oración puedo tener discurso de entendimiento, porque luego comienza a recogerse el alma y estar en quietud o arrobamiento, de tal manera que ninguna cosa puedo usar de las potencias y sentidos, tanto que si no es oír, y eso no para entender, otra cosa no aprovecha. Otras veces me dan unos ímpetus muy grandes, con un deshacimiento por Dios que no me puedo valer. Parece se me va a acabar la vida y así me hace dar voces y llamar a Dios, y esto con gran furor me da. Algunas veces no puedo estar sentada según me dan las bascas, y esta pena me viene sin procurarla, y es tal que el alma nunca querría salir de ella mientras viviese. Y son las ansias que tengo por no vivir y parecer que se vive sin poderse remediar, pues el remedio para ver a Dios es la muerte y ésta no puedo tomarla. Y con esto parece a mi alma, que todos están consoladísimos, sino ella, y que todos hayan remedio para sus trabajos, sino ella. Es tanto lo que aprieta esto, que si el Señor no lo remediase con algún arrobamiento, donde todo se aplaca y el alma queda con gran quietud y satisfecha, algunas veces con ver algo de lo que desea, otras con entender otras cosas, sin nada de esto parece era imposible salir de aquella pena. Bien, pues está plenamente convencida de que en cualquier momento puede morir.
porque el ímpetu del espíritu va a ser tan fuerte que acabe con la vida mortal para encontrarse con Dios. En vida tiene estas palabras: desde a poco tiempo comenzó su majestad, como me lo tenía prometido, a señalar más que era Él, creciendo en mí un amor tan grande de Dios que no sabían quién me lo ponía porque era muy sobrenatural, ni yo lo procuraba. Veíame morir con deseo de ver a Dios y no sabía dónde había de buscar esta vida, si no era con la muerte. Me daban unos ímpetus tan grandes de este amor que yo no sabía qué me hacer, porque nada me satisfacía ni cabía en mí, sino que verdaderamente me parecía se me arrancaba el alma. Oh artificio soberano del Señor, qué industria tan delicada hacíais con vuestra esclava miserable. Os escondíais de mí y me apretabais con vuestro amor, con una muerte tan sabrosa que nunca el alma querría salir de ella. Como ven, va en serio, no era una broma. Lo de la muerte, el deseo y la esperanza que tenía de poder morir pronto para encontrarse con Dios. El culmen de esta ansia de morir para encontrarse con Dios la sucedió celebrando la Pascua de Resurrección, estando en Salamanca, y al escuchar estaba ya tocada bastante. Entonces parece que una de las novicias, joven y de muy buena voz, comenzó, de hecho después en muchas cartas cuando alude a ella siempre alude la de la buena voz. Se ve que cantaba muy bien, se llamaba Isabel. Bueno, pues parece que la cantó esto que todos le conocen, la letra por lo menos: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Bueno, pues se lo cantó, y como ella ya andaba mal, ahí sí que se acabó. Ahí entró en un arrobamiento, en un éxtasis que no pudo contener de ninguna manera, y verán cómo lo narra. Anoche, estando con todas, dijeron un cantarcillo de cómo era recio de sufrir vivir sin Dios. Como estaba yo con pena, fue tanta la operación que me hizo que se me comenzaron a entumecer las manos. Y no bastó resistencia, sino que como salgo de mí por los arrobamientos de contento, de la misma manera se suspende el alma con la grandísima pena que queda enajenada, y hasta hoy no lo he entendido. Antes de unos días acá me parecía no tener tan grandes ímpetus como solía, y ahora me parece que es la causa esto que he dicho. No sé si puede ser, que antes no llegaba la pena a salir de mí. Y como es tan intolerable y yo me estaba en mis sentidos, me hacía dar gritos grandes sin poderlo excusar. Ahora, como ha crecido, ha llegado a términos de este traspasamiento, y entiendo más el que Nuestra Señora tuvo, que hasta hoy, como digo, no he entendido qué es traspasamiento. Quedó tan quebrantado el cuerpo que aun esto escribo con harta pena, y si lo siento como eso me engaño. Hasta esta mañana estaba con esta pena, que estando en oración tuve un gran arrobamiento y me parecía que nuestro Señor me había llevado el espíritu junto a su Padre y le dijo: esta que me diste te doy. Y me parecía que me llegaba así. Esto no es cosa imaginaria, sino con una certeza grande y una delicadeza tan espiritual que todo no se sabe decir. Fíjense qué experiencia tuvo de dolor, del traspasamiento de la Virgen ante la cruz. Y luego, cómo dice que Cristo la presentó al Padre diciéndole: esta que me di, me diste. Y me parecía que me allegaba así. Y no es cosa imaginaria. Fue como el culmen de ese deseo, esa ansia
de morir para encontrarse con Cristo. ¿Qué le pasó a Pablo? Que todo eso se le convirtió en apostolado. Entonces a Teresa le va a pasar algo parecido. Pocos días después, pocos meses después, esto fue en el mes de mayo, lo que nos acaba de narrar, el día de la Magdalena dice que cambió totalmente su actitud. El deseo e ímpetus tan grandes de morir se me han quitado. En especial desde el día de la Magdalena, que determiné de vivir de buena gana por servir mucho a Dios, si no es algunas veces, que de vez en cuando todavía este deseo viene, que todavía el deseo de verle, aunque más le desecho, no puedo. Determiné de vivir de buena gana por servir mucho a Dios. Y un año más tarde, en la misma fiesta de la Magdalena, añade: estando el día de la Magdalena, considerando la amistad que estoy obligada de tener a nuestro Señor, conforme a las palabras que me ha dicho esta santa, y teniendo grandes deseos de imitarla, y me hizo el Señor una gran merced y me dijo que de aquí adelante me esforzase, que le había de servir más que hasta aquí. Me dio deseo de no me morir tan presto, porque hubiese tiempo para emplearme en esto, y quedé con gran determinación de padecer. Fíjense qué cambio tan radical. Como ven, sigue las huellas de Pablo. Se ve que el Señor tiene un modelo de personajes especiales que quiere cambiar y transformar, y como ya tienes un modelo, lo repite. Bien, pues efectivamente, Teresa de Jesús no es que sea la gran mística de las grandes experiencias como Pablo, sino que se va a convertir en la gran apóstol. Va a actuar de una manera pues muy eficaz dentro de la Iglesia. Por eso es tan venerada, tan querida, porque hizo una gran labor y transformación. ¿Cómo la vino este deseo de servir a la Iglesia? Realmente el Señor, como lo mismo, igual que la preparó con esas ansias de morir y la cambió, también la va preparando para el apostolado. Y hay como 3 momentos, por lo menos yo considero que hay 3 momentos muy importantes en su vida que la hace cambiar. El primero fue una visión del infierno. Si leen esa visión del infierno, ella termina diciendo: a las veces que había meditado yo sobre el infierno y lo que decían los autores sobre el infierno y las cosas tremendas que dicen del infierno. Eso no era nada. Ella es que tuvo experiencia de infierno. Y ella describe cómo la metieron, en qué lugares, cómo era aquello, lo que sufrió, lo terrible, tremendo. Y dice que esa fue una de las mejores, más grandes gracias que el Señor la concedió, esa tremenda visión del infierno. Si la quieren leer, cojan Vida, capítulo 32, y ahí van a encontrarse con esa tremenda experiencia de infierno, igual que tuvo experiencia de Dios, tuvo experiencia de infierno. Y viene a decir, por mis pecados merecía estar ahí, dentro, en el infierno. Bueno, pues entonces termina de narrar la visión y viene a decir: de aquí saqué yo 2 grandes ventajas para mi vida. La primera, que en adelante ningún sufrimiento, por grande que fuera, me fue ya significativo. Con lo que había padecido allí, ahora cualquier otro sufrimiento no servía para nada. Es decir, en adelante no tuvo miedo a ningún sufrimiento, porque comparado con aquellos era insignificante. Y lo segundo, que es lo más importante, de aquí también gané la grandísima pena que me da las almas muchas que se condenan, y los ímpetus grandes de aprovechar almas, que me parece cierto a mí que por librar una sola alma de tan gravísimos tormentos, pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Esa tremenda experiencia de decir: si esto pasa, ¿cómo no voy a tratar por todos los medios para que nadie se condene, nadie vaya al infierno?
El segundo momento fue cuando ella estaba prácticamente iniciando la reforma del Carmelo. En ese momento le llegan las noticias de lo que está pasando en Europa, especialmente en Francia. Ella habla de los luteranos, fueron realmente los hugonotes, pero para el caso, para ella es lo mismo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Destruyendo cantidad de iglesias, quitando el Santísimo de ellas, quitando imágenes, muchos sacerdotes abandonando el sacerdocio. Aquello fue tremendo. Entonces dice, en este tiempo vinieron a mí noticias de los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos, y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Me dio gran fatiga, y como si pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Me parecía que en 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era y aún es, que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que estos fuesen buenos. Determiné hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que otros hicieran lo mismo. Ella, si hubiera sido varón, que es a lo que alude, hubiera salido a anunciar y a predicar a esos hugonotes, a esos luteranos, con una valentía seguro, la de un apóstol. No hubiera tenido miedo absolutamente a nada. Pero realista, en lugar de quedarse diciendo, ay, qué cosas suceden, pero yo no puedo hacer nada, ella dice, ¿qué puedo yo hacer? Mi arma en este momento es la oración. Y convierte, eso es otro de los éxitos de Teresa, la oración en instrumento de apostolado, en instrumento de salvación. Luego una de sus hijas, mediante la oración, va a ser nombrada patrona de las misiones. Y esa sí que salió menos que Teresa de Jesús, porque ha convertido la oración, el sacrificio, la entrega, el servicio a Cristo en servicio de salvación a los demás. Y el tercer momento fue la visita que recibió ya en el monasterio de San José de un franciscano, Francisco Maldonado. Acababa de venir de América, lo que llamaban las Indias, las dio una plática haciéndoles ver la realidad de allí. Teresa de Jesús, saben que casi todos sus hermanos estuvieron allá en América y que se escribía con ellos, especialmente con Lorenzo. Pero ella yo creo que no tenía una idea clara de lo que era. Si un puñadito de españoles habían ido allí y lo habían conquistado todo, pues ella yo creo que tenía la idea de que toda América vendría a ser como la provincia de Ávila, más o menos. Y ahora viene el padre Maldonado y le viene a decir, no, si aquello es inmenso, si aquí allí hay millones y millones y millones de indios, etc. Entonces, mire lo que dice ella. Me comenzó a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, y nos hizo un sermón y plática animándonos a la penitencia y se fue. O sea, le echó la plática y se largó. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Me fui a una ermita con hartas lágrimas. Clamaba a nuestro Señor suplicándole diese en medio cómo yo pudiese algo para ganar alguna alma para su servicio, pues tantas llevaba el demonio, y que diese mi oración algo, ya que yo no era para más. Ven que 3 momentos hace que su reforma, las carmelitas se conviertan en misioneras a través de su entrega total a Dios, conseguir por el trato de amistad con Dios lo que no pueden por otros medios y a través del sacrificio. Bien, pues esta opción por el apostolado, como ven, ahí ya es prácticamente entonces 4 palabras, simplemente decirlas cómo fue el cambio. Resulta que esto del apostolado la llega a dejar todo lo demás por el apostolado y desear morir, si hace falta, por Cristo. Y fíjense, hacia el final de su vida, en el año 1581, un año antes de morir, viene a decir,
de que esto es así porque ella está convencida de su salvación plenamente, dice de que esto es así, de lo que toca su salud y cuerpo, fíjense qué cambio. Me parece se trae más cuidado y menos mortificación en comer y en hacer penitencia. No los deseos que tenía, mas al parecer todo fue a fin de poder más servir a Dios en otras cosas, que muchas veces le ofrece como un gran sacrificio el cuidado del cuerpo, y cansa harto y algunas veces se prueba en algo. Vean que incluso ha dejado de hacer más penitencia. ¿Para qué? Para no morirse pronto. La que quería morir ahora no quiere morir. ¿Por qué? Porque quiere salvar almas. Y termina en esa misma cuenta de conciencia que estaría dispuesta a estar hasta el fin del mundo con tal de que un alma se salvase por medio de su plegaria y su oración. Y las otras dos etapas, pues ya las conocen, no hace falta casi que se las explique, porque son las más conocidas. ¿Qué hizo Pablo? Los viajes apostólicos. ¿Qué hace Teresa? Sus viajes apostólicos. 16 fundaciones, nada menos que 16. Simplemente en mencionarlas. La primera, Ávila; segunda, Medina; tercera, Malagón; cuarta, Valladolid; quinta, Toledo; sexta, Pastrana; séptima, Salamanca; octava, Alba de Tormes; novena, Segovia; décima, Beas de Segura; undécima, Sevilla; duodécima, Caravaca; la decimotercera, Villanueva de la Jara; 14, Palencia; 15, Soria; 16, Burgos. Y el resto, la última etapa, que era la de San Pablo escribiendo a las comunidades, ¿qué hace Teresa de Jesús? Un montón de cartas, un montón de libros que realmente se han convertido, como lo de San Pablo, en doctrina para toda la Iglesia. Sobre todo, pues esas grandes obras, Vida, Fundaciones, Camino de Perfección, que dicho sea de paso, tienen al autógrafo aquí en la cuarta fundación, el escrito por ella, la segunda redacción, y el de las moradas. A través de eso se ha convertido, como Pablo, también en doctora de la Iglesia, en enseñanza de todo el pueblo. Bueno, pues con eso termino.